Pero a medida que se adentran más en la oscuridad, hacen un descubrimiento inesperado. Encuentran más de 40 esqueletos humanos, algunos de los cuales son anormalmente grandes. Lo que también es interesante es que hay más de 100.000 artefactos. Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de escuchar va a romper algo que creías saber desde la escuela. Los libros de texto mienten, no por mala fe, no por conspiración. Mienten porque durante décadas, la ciencia eligió una historia simple, limpia y fácil de enseñar, en lugar de la historia verdadera. Te dijeron que los primeros humanos llegaron a América hace unos 13.000 años, que cruzaron un puente de tierra desde Asia, que llegaron en una sola ola, una sola migración, un solo pueblo, y que eso fue el principio de todo. Esa historia es mentira. Hay huesos en una cueva del oeste de Alaska que llevan 60 años guardados en un cajón de un museo en Copenhague. Nadie sabía lo que tenían, nadie hacía las preguntas correctas, hasta que la ciencia llegó lo suficientemente lejos como para leer el ADN dentro de esos huesos. Y lo que ese ADN dijo no estaba en ningún libro. Reveló un pueblo entero que, según todos los manuales jamás impresos, no debería haber existido. Un pueblo que vivió durante miles de años en el borde oriental de un continente que hoy está bajo el agua. Un pueblo que desapareció sin dejar rastro visible en ninguna población moderna. Un pueblo tan completamente olvidado por la historia que la ciencia tuvo que inventar un nombre para ellos cuando los descubrió, los antiguos beringianos. Y su historia no termina en Alaska, termina en el Amazonas, termina en huellas humanas impresas en el lodo de Nuevo México hace 23.000 años, cuando se supone que nadie, absolutamente nadie, debería haber estado ahí. Quédate, porque el capítulo del libro de texto no solo se rompe, se hace pedazos. El lugar que se hundió. Hay una cueva encima de la cuenca de Imuruk, en la península de Seward, en el extremo occidental de Alaska, donde la tierra se estira hacia Rusia a través del estrecho de Bering. La caliza se hunde entre las colinas sobre un tributario seco, y desde la entrada de esa cueva, si el día está despejado, puedes ver hacia el otro lado del estrecho, más allá de las islas Diómedes, hasta la costa de Siberia. Ese canal de apenas 85 kilómetros de ancho que separa los dos continentes, hoy era tierra firme cuando los primeros humanos lo cruzaron caminando. El sitio se llama Cuevas de Trail Creek, y dentro de esas cuevas, los arqueólogos encontraron algo que reescribiría la historia de dos continentes. El suelo de la cueva guardaba una mezcla de material del Pleistoceno tardío, fragmentos de hueso humano, herramientas de piedra, implementos de marfil, restos de mamut, bisonte y caribú. La gran fauna de la tundra de la era del hielo que rodeaba la cueva cuando sus primeros habitantes estaban vivos. Quienquiera que dejó esos huesos ahí, lo hizo cuando el puente de tierra del estrecho de Bering todavía era suelo seco. La península de Seward no era el borde de nada, era el centro de algo, de un mundo que hoy está bajo el agua. 60 años, en un cajón. A finales de la década de 1940, un arqueólogo danés llamado Helge Larsen entró a las cuevas de Trail Creek con un pequeño equipo y comenzó a excavar. Sacó hueso humano, piedra y marfil del suelo de la cueva, lo empaquetó cuidadosamente y lo envió de vuelta a Copenhague. Los huesos desaparecieron en los cajones de almacenamiento de un museo danés. Ahí se quedaron 60 años. La tecnología para interrogarlos aún no existía. La datación por radiocarbono era rudimentaria. La recuperación de ADN antiguo era ciencia ficción. Larsen jamás imaginó lo que esos esqueletos algún día serían interrogados. La idea de poder leer la historia de migración de un continente entero, a partir de las células de una sola persona, todavía no había sido propuesta. Así que midieron los huesos, los catalogaron, los dibujaron y los archivaron. Durante 2 generaciones, esa fue toda la historia. Los investigadores que visitaron la colección a lo largo de los años, tomaron pequeñas muestras para intentos tempranos de datación por radiocarbono. La mayoría de los huesos nunca volvió a ser tocada. Yacían en papel de archivo, en cajones numerados, detrás de puertas cerradas, bajo luces fluorescentes, en un edificio a miles de kilómetros de la cueva de donde vinieron. Las personas que los pusieron ahí, envejecieron y murieron. Los cuadernos originales fueron al archivo.
La cueva en Alaska quedó vacía y silenciosa sobre la cuenca de Lemorick, mientras el permafrost lentamente resquebrajaba el suelo a su alrededor. Entonces, en 2010, los huesos regresaron a casa. Bajo la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas Nativas Americanas, los Estados Unidos devolvieron los restos de Trail Creek a Alaska. Y casi de inmediato, los huesos entraron a un tipo diferente de laboratorio. Nuevas técnicas de radiocarbono, nuevo análisis morfológico. Y a medida que las técnicas de ADN antiguo mejoraron exponencialmente durante los años 2000 y 2010, el material genético encerrado dentro de esos esqueletos finalmente se volvió legible. Lo que dijo no era lo que decía el libro de texto. La historia elegante y equivocada durante la mayor parte del siglo XX, la arqueología convencional sostenía una historia única, enseñable y profundamente errónea. Las Américas fueron pobladas en una sola ola. Una población fundadora de cazadores de grandes presas cruzó el puente de tierra desde Asia hace aproximadamente 13.000 años. Caminó hacia el sur a través de un corredor libre de hielo entre los mantos glaciares que retrocedían, y desde ahí se extendió por 2 continentes en unos pocos cientos de años. Este era el modelo Clovis First, llamado así por los distintivos puntos de proyectil con acanaladura descubiertos en 1932, cerca de Clovis, Nuevo México. Cuando la datación por radiocarbono llegó en los años 50, los puntos Clovis fueron ubicados en aproximadamente 13.000 años antes del presente. Durante los siguientes 50 años, esos puntos definieron el límite de la prehistoria americana. Una población, una migración, una tradición tecnológica. Cabía en una página de libro de texto. Sobrevivió en las aulas durante 50 años. Era mentira. Y no era una historia que se mantuviera solo por la evidencia. El consenso Clovis First fue impuesto mediante presión institucional. Los investigadores que proponían fechas más tempranas encontraban que su financiamiento se secaba. Las disertaciones eran bloqueadas. Los sitios prometedores eran descartados en conferencias antes de que la Tierra hubiera sido completamente analizada. El modelo se había convertido en una identidad. Cuestionarlo era ser marcado como marginal. Las grietas aparecieron pronto. Monteverde, en el sur de Chile, produjo evidencia de ocupación humana hace alrededor de 14,500 años, más de 1000 años antes de que existiera cualquier punto Clovis en América del Norte. El abrigo rocoso de Meadowcroft en Pensilvania empujó la línea de tiempo aún más atrás. El complejo Buttermilk Creek, en el sitio Friedkin en Texas, produjo herramientas de piedra debajo de capas Clovis que databan de cerca de 15,500 años. Cada sitio enfrentó un escrutinio furioso. Cada sitio lo sobrevivió. Para finales de los años 90, incluso los defensores convencidos del Clovis First admitían en privado que el modelo necesitaba flexibilizarse. Para los años 2010, estaba abiertamente roto. Pero la ruptura decisiva no vino de otra excavación. Vino de adentro de los huesos. El bebé del Valle Tanana. En 2013, el arqueólogo Ben Potter, de la Universidad de Alaska Fairbanks, estaba excavando un sitio llamado Upward Sun River, en el valle del río Tanana, en el interior de Alaska. El sitio databa de hace aproximadamente 11.500 años. Debajo de una capa de material quemado en un hoyo residencial, el equipo de Potter encontró los restos de 2 infantes. La preservación era excepcional. El entierro estaba intacto. Personas cuyos nombres nunca conoceremos habían colocado cuidadosamente a esos bebés en el suelo, en un país que ya no existe, en el borde lejano de un continente desaparecido. Ocre rojo manchaba el entierro. Herramientas de caza hechas de asta y piedra habían sido colocadas en el hoyo con los niños. Quienes fueran, no fueron abandonados. Fueron enterrados por personas que los lloraron. Los restos fueron enviados a un equipo liderado por Eske Willerslev en la Universidad de Copenhague para el análisis de ADN antiguo. Uno de los infantes, designado USR1, les dio un genoma completo. Los resultados, publicados en Nature en 2018, reescribieron la historia fundacional de las Américas. El genoma no coincidía con ninguna población nativa americana conocida. Provenía de un linaje distinto que se había separado de los ancestros de todos los demás grupos nativos americanos hace aproximadamente 20.000 años, y que luego se había mantenido aislado en Beringia durante miles de años. Los investigadores le dieron a esta población un nombre:
Los llamaron los antiguos beringianos, el pueblo que no debía existir. Los antiguos beringianos no eran los ancestros de la mayoría de los grupos nativos americanos modernos. Eran un linaje paralelo, una rama separada. Se separaron de la población fundadora principal mientras todos aún estaban en Beringia, antes de que comenzara cualquier migración hacia el sur. Algunos de sus primos siguieron caminando. Los antiguos beringianos no. Se quedaron en Alaska. Vivieron ahí durante miles de años. Y luego desaparecieron, sin dejar descendientes claros en ninguna población moderna. Son una población fantasma. Estuvieron en el árbol genealógico genético de las Américas todo el tiempo, y los libros de texto nunca supieron que existían. Piensa en lo que eso significa por un momento. Durante décadas, el diagrama en todos los libros de texto introductorios de arqueología mostraba una sola flecha saliendo de Siberia y apuntando hacia las Américas. Una sola flecha. Un pueblo. Un movimiento. Un evento fundador. El genoma de USR1 puso una segunda flecha en el mapa. Una rama que abandonó el tronco del árbol antes de que el tronco llegara al Nuevo Mundo. Un pueblo que caminó hacia Alaska, construyó una vida ahí durante miles de años, y luego desapareció sin contribuir significativamente a ninguna población moderna. No estaban en el diagrama, no estaban en el libro, nunca se supuso que debían estar ahí, y sin embargo, ahí estaban, secuenciados del hueso de un niño, innegablemente reales. Beringia no era un corredor, era un país. La hipótesis del estancamiento en Beringia, desarrollada por investigadores incluyendo a John Hofecker de la Universidad de Colorado, había sido argumentada en términos teóricos durante años antes de que la genética pudiera confirmarla. La hipótesis decía que los ancestros de los nativos americanos no habían corrido de Siberia a las Américas en un solo empuje. Habían pausado durante miles de años. Beringia no era un puente que cruzaron corriendo. Era un refugio. Una zona habitable de estepa de mamuts y valles protegidos, ubicada entre una pared de hielo al este y una Asia más fría y seca al oeste, donde los humanos podían sobrevivir mientras el resto de las latitudes altas era inhabitable. Los datos genéticos situaron la pausa en hasta 8.000 años. Generaciones nacieron, envejecieron y murieron en un país que ya no existe. Los niños heredaron una tierra natal de abuelos que la habían heredado de sus propios abuelos. Y ninguno de ellos jamás vio los continentes al sur. 8.000 años. Más tiempo que todo el intervalo de la historia humana registrada. Más tiempo que el que ha pasado desde la construcción de la primera pirámide hasta el presente. Un pueblo fundador entero de 2 continentes, encerrado en el umbral de esos continentes durante casi tanto tiempo como ha existido la civilización misma. Intenta imaginar la vida que produjo los huesos de Trail Creek. Gente cazando mamuts y bisontes en una tundra que se extendía hasta el horizonte. Fuegos dentro de cuevas de caliza en el borde de un mundo enterrado en hielo. Herramientas de marfil talladas a mano. Historias contadas y recontadas a través de generaciones que nunca vieron un bosque, que nunca vieron el cielo del sur, que nunca conocieron a nadie fuera de su propia población. Una cultura casi con certeza con su propio idioma, que se construyó en aislamiento a lo largo de 8.000 años. De eso no sabemos casi nada. Tenemos un puñado de huesos, un puñado de herramientas de piedra y un genoma que nos dice que existieron. Los detalles, la textura real de sus vidas, están en su mayor parte perdidos. Lo que el genoma sí puede decirnos es que no eran pocos. Los antiguos beringianos y sus primos eran una población real, sostenida durante cientos de generaciones, lo suficientemente grande como para mantener una identidad genética estable durante miles de años. Eso requiere redes de reproducción. Eso requiere estructura social. Eso requiere una economía funcional de comida, refugio e información moviéndose a través de ese paisaje. Nada de eso cabe en la imagen del libro de texto de una pequeña banda de cazadores corriendo por un puente de tierra en un solo empuje. Beringia fue habitada. Los niños se criaron ahí. Los ancianos fueron enterrados ahí. La tierra en sí misma era la idea de hogar de alguien durante más tiempo del que cualquiera de nosotros puede imaginar. El fantasma en el Amazonas. En 2015, un equipo liderado por Pontus Skoglund y David Reich encontró algo en los genomas de ciertos pueblos indígenas de América del Sur que no debería haber estado ahí.
Un pequeño pero reproducible componente genético relacionado distantemente con los australasios, los pueblos indígenas de Australia, Nueva Guinea y las Islas Andamán. Los investigadores lo llamaron población I. La señal no aparecía en la mayoría de los grupos nativos americanos. Se mostraba en poblaciones amazónicas específicas y en algunos otros. No tenía una fuente obvia. Los australasios nunca habían sido propuestos como contribuyentes al poblamiento de las Américas. Las distancias eran enormes. Las rutas de migración eran poco claras. El momento no encajaba en ningún modelo existente. Y sin embargo, la señal en el ADN era real. La explicación más limpia es lo que los genetistas llaman una población fantasma, un grupo que contribuyó con ancestralidad a ciertos primeros americanos y luego se extinguió, sin dejar descendientes no mezclados en ningún lugar de la Tierra, ya sea que llegaran por separado, fueran absorbidos por migrantes posteriores o desplazados por ellos. Su legado genético sobrevive solo como un rastro. Existieron, vivieron, tuvieron hijos y sembraron el fundamento genético de ciertas comunidades indígenas todavía vivas hoy. Luego, como población distinta, terminaron. Su idioma, sus historias, sus rostros, todo se fue. La única prueba de que alguna vez existieron es un residuo estadístico dentro de células 14.000 años y varios miles de kilómetros alejado de quienes realmente fueron. Cuando se rompió la línea de tiempo, en 2021, un equipo liderado por Matthew Bennett publicó evidencia de huellas humanas preservadas en los sedimentos de White Sands, Nuevo México. No artefactos que pudieran descartarse en términos tipológicos. No huesos que pudieran reclasificarse. Huellas. Las impresiones inconfundibles de pies humanos caminando por una orilla del lago enlodada. Databan de entre 21.000 y 23.000 años atrás. Las fechas fueron atacadas. El trabajo original de radiocarbono utilizó semillas de plantas acuáticas que pueden absorber carbono más antiguo del agua y dar lecturas demasiado antiguas. Los críticos tenían un punto válido. Luego, en 2023, Picard y colegas confirmaron las fechas utilizando múltiples métodos independientes. Las huellas eran reales. Las fechas eran reales. Los humanos habían caminado por el interior de América del Norte en el apogeo del último máximo glacial. Miles de años antes de que se abriera el corredor libre de hielo. Miles de años antes de que se supusiera que el estancamiento beringiano había terminado. Miles de años antes de que, según los libros de texto, debiera haber estado ahí absolutamente nadie. Si esas fechas se sostienen, los humanos ya habían llegado al interior de América del Norte, mientras enormes mantos de hielo todavía cubrían la mayor parte de Canadá. El corredor libre de hielo tradicional aún no estaba disponible. La propuesta ruta costera a lo largo del noroeste del Pacífico, a veces llamada la autopista del Kelp, podría haber estado abierta, pero el momento se sitúa en el extremo más límite de lo que esa hipótesis puede sostener. ¿Eran las personas de White Sands ancestros de los antiguos beringianos? ¿Una población más antigua que no dejó descendientes vivos? ¿La fuente de la señal australasia? Las preguntas se multiplican más rápido que las respuestas. La patria ahogad. Hay una razón por la que esta historia probablemente nunca se resolverá completamente. La mayor parte de Beringia está perdida. La plataforma continental que albergó las largas pausas humanas, los campamentos y sitios de caza y enterramientos de miles de años de vida beringiana, está ahora a cientos de pies bajo el mar de Bering. La ruta de migración costera, si fue utilizada, dejó la mayor parte de su evidencia en costas que ahora están profundamente bajo el agua a lo largo del noroeste del Pacífico. La historia profunda del poblamiento de las Américas está, en un sentido literal, ahogada. Imagina lo que hay allá abajo: hogares, cachés de herramientas, tumbas, posiblemente aldeas enteras de temporada que estuvieron en pie durante generaciones en lo que una vez fue tundra seca y ahora es limo y agua salada. El paisaje arqueológico más rico del continente está sentado intacto bajo uno de los mares más peligrosos del mundo. Probablemente nunca recuperaremos la mayor parte de él. Lo que sobrevive son los márgenes, sitios como las cuevas de Trail Creek, encaramados sobre la antigua costa, donde la evidencia de la ocupación beringiana todavía es accesible. Estos sitios son raros, son preciosos. El trabajo en ellos apenas está comenzando.
El mapa se está reescribiendo hace una generación. El capítulo del libro de texto sobre los primeros americanos era 3 párrafos y un mapa con una flecha. Hoy, ese mapa necesita al menos 3 flechas, posiblemente más. Y varias de esas flechas llevan a poblaciones que ya no existen en ninguna forma pura, en ningún lugar de la Tierra. El modelo Clovis First está muerto. El modelo de migración única está muerto. El corredor libre de hielo como ruta exclusiva está muerto. Lo que los reemplaza no es una nueva teoría limpia. Es el dato mismo, acumulándose más rápido de lo que nadie puede absorber. La historia fundacional de 2 continentes está siendo reescrita en tiempo real en laboratorios desde Copenhague hasta Fairbanks, desde Cambridge hasta Ciudad de México. Y los datos no han terminado de llegar. El próximo genoma está esperando. Las cuevas todavía están ahí, cortadas en la caliza sobre la cuenca del Lemoric, azotadas por el viento y sostenidas en su lugar por el permafrost. Los huesos de esas cuevas han hablado, pero en algún lugar ahora mismo, en otro cajón de museo, en otro congelador de laboratorio, en otro archivo arqueológico en otro continente, el próximo genoma está en almacenamiento, encajonado, etiquetado, catalogado, esperando a que alguien abra el cajón. Fue empaquetado antes de que las preguntas que puede responder fueran jamás formuladas. Trail Creek esperó 60 años. El próximo conjunto de huesos podría llevar esperando más tiempo. Podrían estar en una colección rusa de una excavación siberiana de los años 70. Podrían estar en un sótano en Berlín de una expedición de los años 30. Podrían estar en una instalación de almacenamiento del Smithsonian, en un cajón numerado que nadie ha abierto en décadas. El descubrimiento no siempre está en el campo. A veces, el descubrimiento está en un estante. Entonces, ¿qué crees que les pasó? Los antiguos beringianos se quedaron en Alaska mientras sus primos caminaron hacia el sur. Vivieron ahí durante miles de años. Luego desaparecieron del registro genético. ¿Murieron en algún colapso de la era del hielo que no podemos ver en los huesos que tenemos? ¿Fueron absorbidos por nuevos llegados que venían de vuelta a través de Alaska desde el sur? ¿O sus descendientes todavía caminan por la península de Seward hoy, escondidos dentro de poblaciones modernas, esperando que el próximo genoma los encuentre? Escribe tu teoría en los comentarios. Las leo todas. Si este es el tipo de historia que quieres ver más, el tipo donde el capítulo del libro de texto se derrumba silenciosamente y los huesos resultan estar contando una historia diferente a la que nos enseñaron, suscríbete y permanece cerca. Hay más cajones. Hay más cuevas. Hay más genomas en camino. Porque en algún lugar en el almacenamiento, el próximo cajón está cerrado.